Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. En el tema anterior tratábamos cómo Pablo defendía el único evangelio, el evangelio de Cristo. Hoy quiero compartir un tema con ustedes que he titulado Un encuentro con Jesús cambió su vida. Y quisiera invitarles a que en sus casas o en el lugar donde se encuentran, ustedes puedan leer los versículos 11 al 24 del primer capítulo de Gálatas. Aquí Pablo continúa con su defensa al Evangelio de Cristo y a su ministerio, y lo hace a partir de su testimonio, de su historia personal. En los versículos 13 al 14 de este primer capítulo dice: porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. El camino que Saulo, después llamado Pablo, utilizaba para intentar acercarse a Dios estaba completamente equivocado. Vivía según la ley, a su manera, intentaba acercarse a Dios. Pretendía obtener la aprobación de Dios a partir de lo que hacía. Él pertenecía a una de las sectas del judaísmo, a la secta de los fariseos, y eran estrictos en su manera de proceder. Admitían la resurrección, pero negaban a Cristo Jesús. Cuando los cristianos eran muertos a causa del Evangelio de Cristo, Saulo consentía con su muerte. Era un religioso despiadado. Conocía la ley mosaica y se jactaba del cumplimiento de la ley. Su fe estaba puesta en las obras, en lo que hacía, en el hacer. Puede que usted esté pensando como este hombre pensaba inicialmente, que para acercarse a Dios es necesario hacer una u otra cosa. Es más, creyendo ser cristiano, considera que debe hacer algo más, que algo le falta, que Cristo Jesús no es suficiente para acercarse a Dios e intenta conseguir la aprobación de Dios con una u otra cosa. Pero para acercarnos a Dios, lo único que necesitamos es a Cristo Jesús. Pablo, llamado Saulo, necesitaba un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús resucitado. Dios lo había estado mirando desde el vientre. Y un día cuando este hombre quiso obtener cartas de parte de los líderes religiosos, de los sacerdotes, y dirigirse hasta Siria para perseguir a los judíos cristianos, Cristo Jesús, el Cristo resucitado, salió al encuentro de este Pablo. Y todos sus planes se vinieron abajo. Cristo lo convenció. Es más, le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este hombre quedó rendido a los pies de Jesús. Usted y yo necesitamos reconocer nuestra necesidad de salvación en Cristo Jesús. Todos los seres humanos necesitamos depositar nuestra fe únicamente en Jesús para obtener salvación. Necesitamos entender que en Jesús tenemos perdón de pecados. Necesitamos comprender que no son las cosas que hacemos las que nos dan aprobación ante Dios, sino lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Jeremías dijo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Esto mismo que Dios le dijo a Jeremías,
le dijo también a Saulo, a Pablo: antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Los planes de Dios apuntaban al apóstol Pablo. Los propósitos de Dios estaban con la vida de este hombre. Dios le concedió un ministerio. Dios cambió completamente la vida de este hombre. Su fe, que antes estaba en las obras de la ley, luego de un encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco, estaba en él, en el Cristo resucitado. Su entusiasmo y determinación por perseguir a los cristianos ahora estaban en la defensa del Evangelio de Cristo y su fe fervorosa en Cristo Jesús. Antes había sido formado en Jerusalén, en la escuela de Hillel, por Gamaliel, pero ahora tuvo que estar 3 años a solas con Dios. 3 años duró en Arabia formándose. 3 años estaba en un contacto cercano con Dios y ahí Dios estaba ministrando a su vida. 3 años donde el Espíritu Santo de Dios vino a su vida y le daba a conocer todas las verdades acerca del Evangelio de Cristo. 3 años donde lo profundo de Dios le era revelado por el Espíritu Santo de Dios en su vida. La esperanza que antes descansaba en las obras, ahora estaba completamente en Cristo Jesús. Hoy tu esperanza también puede estar en Cristo Jesús si tú le reconoces como el Salvador de tu vida. Si entiendes y comprendes que no tienes que hacer nada más, sino aceptar a Cristo Jesús y entender que murió por ti en la cruz del Calvario, que lo que Cristo Jesús hizo es más que suficiente, que siendo cristiano no tienes que hacer más, porque Cristo Jesús ya lo hizo todo por ti. Y si no te has entregado a Él, así como Pablo un día le aceptó, tú también necesitas aceptar al Salvador. Tal vez has estado dando vueltas e intentando acercarte a Dios de 1000 formas, pero solo lo puedes hacer a partir de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ora conmigo. Padre, gracias por la obra perfecta de Cristo Jesús en nuestras vidas. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, yo quisiera invitarte para que en este día lo puedas hacer y le digas a Él que entre a tu corazón, que venga a ser parte de tu vida, que depositas completamente tu fe en Él, que quieres ser aprobado por Dios a partir de lo que Cristo Jesús hizo en tu vida. Señor, gracias por todo lo que haces a nuestro favor. Gracias, Jesús, por tu muerte en la cruz. Gracias porque un día, Señor, apareciste a este hombre y lo usaste para que el Evangelio de Cristo fuese predicado a nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.